Estos son los 5 shorts ambientales de esta semana compilados en un único video. Número 1. Activistas ambientales lanzan torta contra estatua del rey Carlos III. Activistas de Just Stop Oil, la misma organización que la semana pasada lanzó sopa de tomate al cuadro Los girasoles de Van Gogh, ahora realizaron una nueva protesta lanzando un pastel contra la estatua de cera del rey Carlos III en el Museo Madame Tussauds, criticando la falta de acciones concretas por parte del rey frente a la crisis ambiental, pese a sus palabras de preocupación expresadas anteriormente. En concreto, uno de los activistas citó el siguiente discurso del año 2019 del entonces príncipe de Gales. ¿Tú qué piensas? ¿Protesta legítima o vandalismo? Número 2. El tren, un misterioso sonido submarino. Este es el tren. Uno de los sonidos más misteriosos grabados en las profundidades del mar, junto con otros como el bloop o Julia. El sonido que escuchas ha sido acelerado 16 veces para que se mueva en las frecuencias más adecuadas para el oído humano. Así es como realmente suena el tren. Actualmente, la explicación más aceptada por la comunidad científica es que el tren fue generado por un iceberg raspándose contra el lecho marino. ¿Qué piensas tú? Número 3. La ley del 10%. ¿Sabías que cuando un ser vivo se come a otro, sin importar si es un animal o una planta, solo es capaz de aprovechar un 10% de los nutrientes y energías de su alimento? Este hecho de nuestro mundo es conocido como la ley del 10%. Y esencialmente dice que comer es un proceso bastante ineficiente y que se vuelve exponencialmente menos eficiente entre más eslabones tenga una cadena alimenticia. Imagínalo de esta manera. Digamos que una oveja come pasto. La oveja solo puede aprovechar un 10% de la energía que contiene el pasto. Si un lobo se come a la oveja, el lobo solo obtiene 10% de la energía de la oveja, del cual un 1% proviene del pasto. Si otro animal se come al lobo, este obtendría apenas un 0,1% de la energía original del pasto. Cuando escuchas que la carne tiene una huella ambiental muy grande, es en parte por esto, porque 99% de la energía y nutrientes de la comida que usamos para alimentar a los más de 70 mil millones de animales que criamos cada año para nuestro consumo, finalmente no llegan a nosotros. Número 4. Rishi Sunak, el nuevo primer ministro británico, no asistirá a la COP27. El nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, ha informado que no asistirá a la COP27, el más importante encuentro de líderes globales para hablar sobre el medio ambiente, y que comenzará el próximo 6 de noviembre en Egipto. De acuerdo con un vocero del gobierno, el primer ministro no asistirá a la conferencia de las partes por tener otros asuntos urgentes y afirmar que la COP es solo un encuentro de gente en Egipto. Asimismo, el rey Carlos III tampoco asistirá a la conferencia. En representación del Reino Unido irán únicamente los ministros de Exterior, Economía y Medio Ambiente. La falta de interés tanto del monarca como del primer ministro por esta importante instancia ambiental han generado serias críticas al rol y liderazgo de ambos. Número 5. Chile ahora genera más energía de fuentes renovables que del carbón. Recientemente, Chile logró un gran hito en sustentabilidad. Este año, por primera vez en su historia, la energía producida por fuentes renovables superó a la producida por el carbón. En los últimos 12 meses, 29% de toda la electricidad generada en el país provino de energía solar o eólica, mientras que un 27% provino de centrales a carbón. Esto ha sido el resultado de una estrategia doble que incluye, por un lado, aumentar la inversión en fuentes de energía renovables y, por el otro, cerrar centrales a carbón. En 2019, el Estado de Chile se comprometió a cerrar todas sus 28 centrales a carbón para el año 2040, aunque gracias a los rápidos avances que ha habido, se cree que la meta podría conseguirse para el año 2030.
Paralelamente, la energía generada por fuentes renovables se ha prácticamente duplicado en los últimos años, pasando de representar un 12% de la matriz energética en 2018 a 29% este año. Chile se propone como meta generar 80% de su energía con fuentes renovables para el 2030 y la carbono neutralidad para el 2050. Espero que este compilado te haya gustado. Recuerda que estoy subiendo shorts ambientales casi todos los días. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.